Bueno, pues miren, ayer se produjo una cuestión para mí interesante y es que el Poder Ejecutivo, en la persona de Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico de la Presidencia de la República, anunció que por disposición del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona estaba retirando de la Cámara de Diputados el proyecto de ciberdelito, que es el proyecto que establecía hasta 5 años de cárcel, 5 años de prisión a quien pudiera resultar culpable del delito de difamación. Bueno, todo el mundo sabe lo que esto ha generado, las reacciones de diferentes entidades que tienen que ver con la libertad de expresión, la Sociedad Dominicana de Diario, la Sociedad Interamericana de Prensa, aquí varias organizaciones defensoras de los derechos de la prensa o de la libertad de expresión, el Colegio de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre otros. Y eso estaba tomando cuerpo. Ya afortunadamente el gobierno, a través del propio presidente de la República, reaccionó antes y ha creado una comisión compuesta básicamente por periodistas y por algunos abogados para trabajar en un proyecto que tiene el propósito de actualizar la ley que regula la libertad de expresión y la libertad de prensa en la República Dominicana, la famosa ley 6132, que es el fundamento, es la base legal sobre la que se regula esta cuestión aquí en el país. Y obviamente que esta ley, esta legislación que tiene más de 60 años, es preciso que se modifique, es preciso que se consignen ahí una cantidad importante de forma o de fórmulas de comunicar que necesitan de cierta regulación o necesitan de cierto elemento para darle seguimiento a la manera en que se desarrolla la libertad de prensa, la libertad de expresión en el mundo hoy día. O sea, hay que actualizarla sin duda, pero la forma en que estaba ocurriendo había generado temores. La forma en que esto se estaba produciendo aquí en el país estaba generando preocupación y el presidente, a raíz de eso, designó esa comisión para que trabaje en la presentación de un proyecto que tendrá que ser presentado en un periodo de 90 días y a partir de ahí se va a discutir, se va a presentar la propuesta y imagino yo, como ocurren este tipo de cosas, cuando se elabore esto tendrán los diferentes sectores del país, tendremos los periodistas, tendrán los ciudadanos de manera particular, porque la ley de expresión y difusión del pensamiento no es un asunto relativo únicamente a quienes ejercemos de manera profesional o no el oficio de comunicar, no, es un asunto relativo a los derechos fundamentales de los ciudadanos, es un asunto intrínseco del hombre. Y cuando digo del hombre, me estoy refiriendo del ser humano, hombre, mujer. Y ahora hay que decir, o al que no es hombre y es mujer, que están en el intermedio también. Todes. Todes. Esto es para todos. Entonces, a partir de ahí, digo que lo que ocurrió ayer con esta decisión del Poder Ejecutivo es una decisión sabia, es una decisión inteligente, para que no haya duda en el país del nivel de preocupación que el gobierno manifiesta a través de esto. El gobierno le está diciendo al país que aquí en la República Dominicana no va a afectarse, por lo menos con los hechos, con las cosas que están ocurriendo. El gobierno nos está diciendo que aquí no va a afectarse la libertad de prensa y que eso será cuidado de manera rigurosa. Yo quiero, antes de que ustedes intervengan sobre este tema, quiero compartir una información que me han dado sobre una medición que se ha hecho recientemente sobre el nivel de libertad de prensa en los países del mundo, ¿no? República Dominicana incluido, medido ahí, y nosotros figuramos, República Dominicana figura dentro de los países donde hay un clima de libertad de prensa más ideal, más adecuado, pero por encima de muchísimos países que uno piensa que nosotros no lo superamos. La medición establece claramente, y yo creo firmemente en esto, que la República Dominicana es uno de los países donde disfrutamos al día de hoy de libertad de expresión, de libertad de prensa, y creo incluso que a veces nos excedemos mucho. Pero yo prefiero esos excesos
a que sea diferente. Yo prefiero que eso se esté produciendo a que los periodistas tengamos el temor permanente de expresarnos libremente de lo que pensamos y de plantear o de ayudar a la gente a que plantee sus inquietudes frente al poder. Y cuando digo del poder, y lo aclaro siempre, no me refiero solo al poder político, al poder que emana de la presidencia de la República, del Congreso, del Poder Judicial. Me refiero al poder en el sentido más amplio de la palabra, porque también el sector empresarial tiene sus debilidades y reacciona en cualquier país y en ocasiones de manera violenta frente a los cuestionamientos que se le hacen. Yo celebro que el Poder Ejecutivo esté tan activo y diligente en el orden de recoger esos cabos sueltos que aparecían por ahí en torno a la ley de expresión y difusión del pensamiento, la ley de prensa, a los fines de que se haga un trabajo global terminal. Ya esa comisión que ha designado el presidente Luis Abinader había trabajado desde el gobierno anterior. Recuerdo que el mismo doctor Nanfi, que la encabeza ahora, también la encabezó en aquella oportunidad por disposición del presidente Danilo Medina. Y se hizo el trabajo. Hay un informe, o sea que lo que se va a hacer ahora es algo complementario a lo que ya se ha hecho. Y pienso que esos 90 días son más que suficientes para cotejar todo. Por suerte, el Poder Ejecutivo ha ordenado retirar del Congreso el proyecto de ley sobre la ciberdelincuencia, y eso no es tan difícil. Trabajar en esa dirección, y tal como dice Dani, nosotros estamos muy bien en esa materia. Es así. Yo saludo la decisión del presidente, correcta, es la adecuada, un ruido innecesario. Yo creo que este es un país con libertades, comparto lo que Dani y Freddy han dicho, un país con libertades claras en materia de prensa. Aquí la gente dice lo que da su gana, no ahora, hace muchos años, y comparto ese juicio de Dani. Yo prefiero los excesos que hay aquí, barbaridad de excesos, pero siempre preferiré los excesos que las mordazas y los controles, porque un control sobre la prensa, que usted puede pensar racional, lógico, porque quienes hacemos estos oficios no debemos tener patentes para decir uno de la gana de cualquiera, como pasa aquí. Aquí yo con un micrófono le digo ladronazo, asesino, maldito, digo cualquier cosa a cualquier persona y no pasa nada. Y eso uno dice, no debería ser así. Dice algo debería tener consecuencias, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces ese tipo de medidas se toman para proteger, por ejemplo, la iniciativa de los congresistas de proteger la intimidad, que es otra que ha venido también a crear ruidos. Se toman con esa intención, pero acaba en manos de déspotas o de gente que no tiene criterios democráticos, entonces se llevan a niveles, por ejemplo, Nicaragua o Venezuela. Entonces, ahí, pero son esos instrumentos de control que comienzan de una forma y terminan como le dé la gana al déspota de turno. Yo siempre preferiré el exceso a los controles. Entonces, qué bueno que el presidente se elimine ese ruido de ciberseguridad y eliminen, por favor, también el de los congresistas, ese de la ley de intimidad y ese tipo de cosas. Sí, la de Melania Salvador. La de Melania, que es un disparate también. Que ese tipo de la cosas ley Mordaza. La ley Mordaza. Sí. Que ese tipo de cosas no deben estar en la sociedad dominicana y un país que ha avanzado demasiado. Aquí tenemos mucha libertad de prensa para discutir ese tipo de cosas. Sobre eso es eso que dice Dani, que él prefiere. Aquí hay una especie de licencia que la gente la ha calificado como la mal del play, que se deja pasar. Sí, yo sé, es así. Y qué bueno se deje pasar, pero... Mire, Dani, usted cree mucho... Perdona, Oscar, cómo no. le voy a dar la medición brevemente. ¿Cómo no? Claro. De esto que he dicho, de un grupo de 22 países, para que vean cómo estamos nosotros en República Dominicana. Solo nosotros estamos en el número 10, que es el nivel más alto en cuanto al respeto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. En un grupo de países que se miden, ahí está Uruguay, Chile, Jamaica, República Dominicana encabeza dentro de todos esos países el que mejor progreso tuvo del año 20 al año 2021. Nos miden con Canadá, nos miden con Costa Rica, con Perú, con Paraguay.
hay 22 países y nosotros salimos entre esos países dentro de el que tiene mejor reporte con respecto a la libertad de expresión y la libertad de prensa de estos países. Creo que no hay duda de que aquí hemos avanzado en eso, y es cierto, como digo, que en algún momento tenemos que abocarnos seriamente a modificar, a actualizar la ley de expresión y difusión del pensamiento, y yo agrego ahora algo que había dicho antes, que tenemos que ver eso y tenemos que ver una cosa viejísima que tenemos ahí que se llama el reglamento 824, que es el reglamento que crea la Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía, que tenía que ver con la regulación de las presentaciones en cines, en teatro, con el asunto de la locución, con la letra de la música que teníamos. Ese tipo de cosas tenemos que verlo, tenemos que revisarlo, porque aquí se creó en el año 1998 una ley que se conoce como la Ley 153, que es la ley que tiene la responsabilidad de regular al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Vino a sustituir la Ley 118, que creaba la Dirección General de Telecomunicaciones, pero esta ley no regula contenido como erróneamente se ha interpretado en ocasiones. Tiene que ver más bien con el uso adecuado del espectro de las ondas radioeléctricas o de lo que regula este tipo de cosas que estamos haciendo ahora, radio, televisión y demás. Entonces, algo debe ocurrir. Yo no conozco, y por eso lo estoy diciendo, porque no sé en qué cabe lo del reglamento, si pudiera estar considerado dentro de las modificaciones que se vayan a hacer a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, porque evidentemente que la regulación para el ejercicio o para la supervisión del contenido en estos medios electrónicos tiene que estar contenida en alguna parte. Mira, Dani, a propósito